Buen día. A continuación presentaremos los temas de la unidad 4 de la materia metrología. Nuestro equipo está conformado por Ramírez Rodríguez Gacier Javier, Quiñones Miranda Daniel, Solís Macías Javier, De Uña Ortiz Ricardo y Salgado García Cintia Guadalupe. ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Ricardo. Hoy les voy a hablar del tipo de instrumentos para magnitud de masa y peso. Eh, Vamos a ver el significado y unos ejemplos. En primer lugar, ¿qué es la masa? Es la cantidad de material que tiene un objeto. La masa permanece siendo la misma sin importar la cantidad de fuerza que se le imparta. Para medir la masa de algo, tenemos que tomar en cuenta la gravedad, que siempre es la misma, que es 9.8. ¿Qué es el peso? Es la fuerza que se ejerce la gravedad sobre el cuerpo. En nuestro caso particular, es la fuerza que nos ejerce la Tierra, lo que es la gravedad. Para medir el peso, eh, tenemos que tomar en cuenta los newtons, que es la fuerza en la que es atraída el cuerpo. Eh, Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos unos ejemplos eh, que es para ambos. El primero es la balanza, la cual es la segunda imagen, en la cual se le puede poner de cada lado un objeto y en ella el que pese más. En sí la gravedad hace el efecto y pues se mira cuál pesa más. La báscula, ahí tenemos un ejemplo que es un instrumento en el cual ponemos peso en la parte superior y ahora sí que aplica la fórmula de gravedad y nos dice cuánto pesa. Y el último, que es el dinamómetro, este es un instrumento que mide la fuerza con la que es jalado. Sí, ahí tenemos un ejemplo que lo está jalando con un dedo y nos dice cuánto pesa el objeto. Siguiente. Aquí pues tenemos el ejemplo de los tres, que pues ahora sí que se usan. Yo en mi vida diaria miro mucho lo que es la báscula, porque ahora sí que es algo muy utilizado en mi fábrica. Y ahora sí que sería todo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaciel Ramírez y yo les voy a hablar de los tipos de instrumento para magnitud de temperatura. Bueno, existen diferentes clasificaciones. La primera son los termómetros superficiales, que estos miden la temperatura a la capa exterior de productos, maquinaria, radiador o instalación en la industria. De este tipo existen diferentes, como por ejemplo el termómetro con sonda, que es el que tenemos en la imagen de arriba. Eh, bueno, este funciona con una pantalla digital que está conectada a una pinza, y la pinza, es la que mide la temperatura al producto que le queremos medir y te lo arroja en la pantalla. Después tenemos el termómetro conectado a un teléfono móvil, que este funciona descargando una aplicación, puede ser por Bluetooth o por Wi-Fi, y le agregas el dispositivo a tu teléfono y lo colocas a, digamos, a la persona o a lo que le queramos medir la temperatura y te lo va a arrojar en el teléfono. Luego tenemos los termómetros de infrarrojos, que son como el más común actualmente. Estos pues funcionan a base de rayos infrarrojos, que igual al momento de utilizarlo te va a arrojar la temperatura en la pantalla que tiene la pistola. Y por último están las etiquetas adhesivas de temperaturas, que estas son las más económicas y estas funcionan adheriéndose al objeto que le queremos medir la temperatura y nos va a ir indicando a la mitad de la cinta cuál es la temperatura del objeto. Luego está el termómetro de ambiente. Un termómetro de ambiente es un instrumento capaz de medir la temperatura del aire en el entorno concreto. Puede servirnos para controlar la temperatura de una despensa, para no sobrepasar un límite determinado,
o conocer la temperatura de una habitación. Por ejemplo, estos son los que utilizan más que nada en los supermercados que tienen los refrigeradores y miden la temperatura del mismo refrigerador para que no se congele los productos que tienen dentro. Igual tenemos el termómetro de penetración e inmersión, que sirve para llevar a cabo mediciones fiables de temperatura en líquidos, sustancias blandas o polvo a aire, que es el que tenemos en la imagen. Y este igual funciona con una tipo pinza, que es la que se introduce en el vaso con líquido y te va a medir la temperatura de él. Y por último, tenemos la sonda de temperatura o sonda térmica. Es un dispositivo que por medios mecánicos o eléctricos transmite de un lugar a otro temperaturas del emisor. Se utiliza en instalaciones térmicas, tanto de los edificios como la calefacción, climatización, como en la industria, pero también en la cocina. Pues estos más que nada son los que utilizan como en edificios con muchos pisos, que es el que mide la calefacción del, del edificio. Y esto sería todo de mi parte. Yo soy Cintia y les voy a hablar de los tipos de instrumentos para medición radiométricas y fotométricas. Antes que nada, la radiometría es el campo de la ciencia y la ingeniería relacionado con la medición y la radiación electromagnética. Para hacer dicha medición utilizamos un radiómetro. Es un equipo usado exclusivamente para medir la intensidad de la energía radiante. Siguiente diapositiva. Las aplicaciones industriales del radiómetro principalmente son para medir irradiación y radiación. Por ejemplo, curado o fotoresistencia en la fabricación de semiconductores, curado de impulsiones para impresión o elaboración de placas, ensayos de solidez del color y aplicaciones biológicas. Por su parte, la fotometría es la ciencia que se encarga de la medición de la luz. Existen 4 instrumentos fotométricos. Principalmente son el medidor de luminancia, el medidor de iluminancia, el medidor de flujo luminoso y el medidor de intensidad luminosa. Hablaremos de ellos en ese orden respectivo. Los medidores de luminancia son detectores de elementos individuales que miden el brillo fotométrico. Estos miden la cantidad de luz emitida o reflejada sobre una superficie. En cambio, los medidores de iluminancia son detectores de elementos individuales, que miden el brillo fotométrico que cae sobre una superficie. Se mide en candelas, por pie cuadrado o en lux. Los medidores de iluminancia miden la cantidad de luz que incide sobre una superficie. Ahora, los medidores de flujo luminoso se utilizan para determinar el total de energía visible emitida por una fuente de luz. A menudo se usa una esfera integradora para unir toda la energía luminosa emitida por la fuente hacia el cabezal detector. Finalmente, tenemos el medidor de intensidad luminosa, también llamado luxómetro. El valor de la intensidad luminosa será de lux y funciona según el principio fotovoltaico. Un circuito integrado recibe una cierta cantidad de luz y la transforma en una señal eléctrica. Es importante destacar las razones principales para medir la intensidad de la luz son para garantizar que se cumplan las normas mínimas de luminancia y para determinar los tiempos de exposición apropiadas de esta. Buen día, yo soy Daniel y a continuación les comentaré de algunos instrumentos para medición que agregamos en la presentación. Primero que nada tenemos a la cinta métrica, que como su nombre lo indica, es para medir longitudes. Esta, a cierto modo, es una regla extensible. Debido a su nombre, podría ser llamada cinta y no un material rígido. Esta se encuentra graduada a lo largo de toda su superficie y puede llegar a medir grandes longitudes. Además de su gran flexibilidad, pueden ser transportadas y enrolladas, por lo que los provoca ser un instrumento muy fácil para la utilización de los ingenieros. También se encuentra el cronómetro, que este es utilizado para las mediciones de tiempo.
Un cronómetro es un reloj de precisión que se emplea para medir fracciones de tiempo muy pequeñas. A diferencia de los relojes convencionales que utilizan para medir los minutos y las horas que se rigen el tiempo cotidiano, los cronómetros suelen usarse para competencias deportivas y en la industria, para tener un registro de fracciones temporales más breves, como milésimas de segundo. Podría aplicarse principalmente para medir la diferencia de los procesos de las manufacturas y poder describir la diferencia de tiempos de los mismos. Otro instrumento para la medición es el manómetro. Este es comúnmente utilizado para las llantas y sirve para medir la presión de fluidos, líquidos y gases en circuitos cerrados. Miden la diferencia entre la presión real o absoluta y la presión atmosférica, llamando este valor presión manométrica. Y el densímetro, que como su nombre lo indica, sirve para medir la densidad de los objetos y líquidos fundamentándose en el principio de Arquímedes. Hola, yo soy Javier y voy a hablar de otros instrumentos para medición. El primero tenemos el velocímetro. Es un instrumento que tiene la capacidad de medir la velocidad media y total que está teniendo un vehículo a medida que se desplaza. Goniómetro. Es un instrumento que tiene forma de círculo con una gradación de 180 grados a 360 grados o de un semicírculo, el cual es muy utilizado para las mediciones o construcciones de ángulos. Y por último tenemos el micrómetro. Es un instrumento de medición cuyo funcionamiento está basado en el tornillo micrométrico y que sirve para medir las dimensiones de un objeto con alta precisión, del orden de centésimas de milímetros y de milésimas de milímetros. Estos instrumentos son muy comunes a la hora de fabricar carros para hacerlos muy precisos, y los velocímetros los podemos encontrar por lo general en todos los carros, si nos fijamos en el tablero donde está el conductor. Por nuestra parte esto es todo y muchas gracias por ver nuestro video.